La práctica 9 del laboratorio se titula Operación del motor trifásico de inducción. Los objetivos para esta práctica son 4. El primero es el arranque de una máquina de inducción. Vamos a utilizar el rotor de Banao. También vamos a hacer el control de velocidad de este motor, operación alimentado desde el rotor y medición del aislamiento de los devanados. Los equipos a utilizar van a ser estos de aquí: máquina C6, máquina de inducción, el grupo Cato, el variac de la máquina universal, un banco de resistencias, voltímetro, amperímetro, analizador de redes monofásico, un tacómetro y un megómetro. Siguiendo con el procedimiento, vamos a hacer ahora el arranque directo del motor de inducción del rotor de Banao. Vamos a poner el rotor de Banao en cortocircuito y el estator va a ser en Y. Igual, como es un arranque directo, nada más vamos a poner 3 contactores a las 3 líneas y vamos a medir su voltaje y su corriente. Aquí podemos ver en esta gráfica que vamos a sacarla con el flujo. Vamos a ver cómo llega a la corriente de arranque, que es 4 veces 5 la nominal, que es la de placa, y vamos a ver en un tiempo de estabilización cómo va a estabilizarse en una corriente, que es la de operación. También podemos ver que esta corriente va a llegar en el deslizamiento máximo, va a llegar a un punto. Vamos a tener la de operación, que es la nominal, y vamos a tener con respecto al deslizamiento y la velocidad en 0, va a ser 0. Vamos a realizar el método de arranque directo. Entonces tenemos las conexiones en el estator, que es una estrella, y en el rotor, en este caso no está cortocircuitado, pero está conectado a una resistencia trifásica, pero en este caso en la mínima. Ahora procedemos a encender la máquina y veremos la corriente de arranque y el voltaje en los terminales. Veremos que tenemos una corriente de arranque de 22 amperios y el voltaje es de 202 voltios en los terminales. Ahora vamos a hacer el arranque por autotransformador del rotor de Banao. En el arranque anterior teníamos el arranque directo y ese, aunque no me dañe el motor, igual los circuitos que estén conectados a él pueden quemarse si es que no están preparados para las 4 o 5 veces la corriente de arranque. En este método vamos a utilizar el variac. Con el variac vamos a utilizar el voltaje reducido para disminuir esta corriente de arranque. La desventaja de este método es que al disminuir la corriente de arranque también vamos a disminuir el torque. Podemos ver la diferencia entre las dos gráficas del arranque directo y arranque de voltaje reducido con respecto al deslizamiento o la velocidad. En el flujo vamos a ver en cambio que al disminuir la corriente de arranque vamos a aumentar el tiempo de estabilización. Y con esto podemos ya hacer la práctica. Ahora vamos a realizar el método de arranque por autotransformador. En este caso vamos a usar el variac y lo tenemos en 150 voltios. Vamos a proceder a encender la máquina. Como podemos observar, tenemos un voltaje de aproximadamente 150 voltios y una corriente de arranque de 17.4 amperios. Ahora lo vamos a realizar con 100 voltios y vamos a verificar la corriente de arranque. Tenemos el variac en 100 voltios y vamos a proceder a encender la máquina para verificar la corriente de arranque. Como vemos, tenemos una corriente de arranque de 10 amperios y un voltaje de aproximadamente 100 voltios. Por último tenemos el variac en 50 voltios y vamos a proceder a encender la máquina para obtener la corriente de arranque. Vemos que la corriente de arranque es de 5 amperios y el voltaje es de aproximadamente 50 voltios. Para este procedimiento vamos a hacer arranque del rotor de Banao por resistencias rotóricas. Vamos a colocar resistencias externas al rotor, vamos aquí a alimentarlo directamente y vamos a ver en el voltaje de la corriente cómo vamos a hacerlo por pasos. Vamos a primero a tener ahí las 3 resistencias para disminuir la corriente de arranque. Aquí quitando una, otra y otra vamos a ir regresando a la curva original de la corriente de arranque hasta que lleguemos al punto de operación, que es en la velocidad nominal. En el torque, por el contrario, va a ir aumentando conforme le vamos quitando vamos aumentando resistencia. Si le vamos quitando, vamos a ir regresando a la curva del torque original
y podemos tener un torque máximo por mucho más tiempo si vamos quitando las resistencias. Y con eso ya podemos hacer la práctica. Y ahora vamos a realizar la prueba de velocidad por resistencia rotórica. En este caso tenemos la resistencia rotórica, está conectada en estrella y vamos a dividirla en tres partes: en resistencia mínima, la mitad de resistencia y máxima resistencia. Vamos a proceder a encender la máquina y vamos a verificar la velocidad con el tacómetro. Tenemos en resistencia mínima una velocidad de 1760 RPM. Ahora vamos a proceder a tener la resistencia en media. En resistencia media tenemos una velocidad de 1696 revoluciones por minuto. Por último vamos a tenerla en resistencia máxima. En resistencia máxima vemos que la velocidad ha disminuido y tenemos una velocidad de 1660 revoluciones por minuto. Ahora vamos a ver la alimentación de voltaje por el rotor. Ya, como podemos ver aquí aplicamos un voltaje de tensión reducida en el rotor y vamos a aplicar este voltaje hasta que el estator alcance el valor nominal. Medición del aislamiento por el devanaje del rotor. Ahora, para saber el aislamiento en el devanaje del rotor, lo que hacemos es utilizar el Meyer. ¿Cómo utilizamos? Vamos a conectar sus puntas, como podemos ver aquí en las bobinas. O sea, como son un grupo de bobinas en paralelo y dos grupos de bobinas más en paralelo. Las conectamos con las puntas que vemos aquí. Y también la otra punta la conectamos en la carcasa del rotor. Alimentación de voltaje por el rotor. Bueno, en este caso vamos a aplicar un voltaje de 80 voltios en el rotor y vemos que la máquina funciona a voltaje nominal. Ahora encendemos la máquina y comprobamos el voltaje y la corriente de arranque. Vamos a ver un voltaje de 80 voltios en el rotor y la corriente de arranque de 39 amperios.